13,6 en la República del Paraguay, jornada bastante calurosa, 35 grados la temperatura a estas horas en Asunción y en gran parte del departamento central, jornada con mucha información, jornada que realmente vamos a compartir a partir de ahora con todo lo que está pasando y lo que pasó en el transcurso de esta mañana. Estamos en este día 10 de marzo y estoy viendo qué más son, qué triste, ¿no? Qué lástima. Ahí está, fíjense. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Angie, Juan, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? También el saludo para Juan, también para todos los televidentes. Mucho que compartir con todos ustedes, una jornada realmente calurosa y va a ser la constante durante toda esta semana. Temperaturas encima ya por los 40 grados, sensación térmica realmente bastante alta. Y esto que estabas mencionando también, la quemazón, que no ayuda para nada. No. La falta de conciencia también en ese sentido, Juan. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, lo último en cuanto al coronavirus. Segundo caso confirmado. Y hay que decir que esta tarde vamos a tener los detalles. Preliminarmente sabemos una persona de sexo masculino, 83 años, que regresó de Argentina. Y eso nos va a llamar mucho también la atención con respecto a ¿tuvo o no contacto con algún infectado de Argentina? Si no lo tuvo, bueno, estamos hablando de una circulación viral probablemente. 83 años ya. Autóctono, sí, en caso de que... Sí, está internado y no está muy bien que digamos. Acuérdense que, bueno, es una persona ya... entra en edad, vulnerable, mucho más susceptible justamente a cualquier complicación que pueda tener. Dios quiera que no pase nada, pero esa es la situación y esa es la realidad. ¿Y esto para los alérgicos? Alérgicos, sí, terrible. Sí, tremendo, tremendo realmente. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? A ver qué se recuerda un día como hoy. ¿Habrán escuchado ustedes hablar alguna vez acerca de la Revolución del 47, no? Claro. Sí. Esta guerra civil. Los Punandí. También. Que enfrentó lamentablemente a los paraguayos entre sí. Bueno, hoy, un día como hoy, se recuerda precisamente aquella guarnición militar de Puerto Casado que se adhirió a la sublevación de Concepción. La guerra civil que asoló al país durante 6 meses, entre marzo y agosto de 1947, fue en verdad uno de los pasajes más vergonzosos de nuestra historia contemporánea. La misma acabó en una masacre en la que asesinaron incluso a héroes de la guerra. Y bueno, fue un evento que lamentablemente en la historia recuerda como un enfrentamiento entre paraguayos que dividió entre vencedores y vencidos. Recordamos la Revolución del 47. Reiteramos, temperatura elevada a estas horas en Ciudad Capital. Eso, en cierta manera, decía la vez pasada el doctor Carlos Morínigo, ayuda para eliminar el tema del virus. Sí, claro. Y de los virus también, digamos, circulantes en cuanto a enfermedades respiratorias, si es que se habla. Pero no ayuda al tema del dengue, porque por ahí un chubasco es más que suficiente para los criaderos. Salimos una y entramos en otra. Terrible realmente. Bueno, ¿cómo va a estar el día de hoy y el resto de la semana? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy, martes 10 de marzo. Atención con los datos del tiempo, sí, 36 grados. Es la temperatura actual, cielo escasamente nublado, la sensación térmica también similar de 36 grados, la humedad del 29% y velocidad del viento a 18 kilómetros por hora de sectores variables. Vamos a ver ya cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. ¿Qué les parece? Temperatura realmente bastante elevada, 39 grados ya para las próximas horas. Y atención, porque no va a descender demasiado la temperatura, se va a mantener en una térmica realmente bastante cálida, va a llegar a los 25 grados en horas de la madrugada. Vamos a ver ya cómo va a estar el pronóstico extendido para esta semana. Atención con los datos. Sí, mañana miércoles, atención, la mínima de 24, la máxima bastante alta también de 38 grados, sensaciones realmente ya por encima de las extremas. Jueves, atención, mínima de 24, máxima de 38, ya para el fin de semana, mínima de 26, máxima de 38 grados ya para este viernes. Y para el sábado, atención, mínima de 26 y máxima de 39 grados. Y estamos siempre pendientes a la economía regional y esto tiene que ver con las monedas. Un dólar que está ahí bastante inestable por la situación y el contexto internacional, tanto del coronavirus como también de otros efectos, Juan. Exactamente. Por ahora se mantiene el dólar en una cotización similar a la de ayer. A la compra en 6.300, a la venta 6.400 guaraníes.
El euro a la compra 7.000 guaraníes, a la venta 7.300. El peso argentino a la compra 80 guaraníes, a la venta 90 guaraníes. Y el real brasileño a la compra registró un alza 1.300 guaraníes y a la venta 1.380. Bueno, estos son los 3 temas elegidos para el arranque de nuestra primera edición y el primero de ellos tiene que ver con algo que no solamente a mí, sino a usted también le preocupa y tiene que ver con el reporte oficial por parte del Ministerio de Salud Pública acerca de la confirmación del segundo caso positivo de coronavirus. Bueno, además también de más de la veintena de casos sospechosos que están ahí siendo analizados, esperando, aguardando el resultado del laboratorio al respecto, y un centenar de gente que está ahí siendo monitoreada, que en cierta manera tuvo contacto con gente infectada. Realmente es una situación preocupante, alarmante, y de eso vamos a hablar justamente hoy acá con una entrevista con el sector de la salud, justamente, que es un poco, a ver, ese carne de cañón, el primer contacto que tienen justamente con las personas que presentan sospechas de coronavirus. Es un tema que realmente me preocupa. Y la siguiente historia me alarma tremendamente porque evidentemente los programas de concienciación, los hechos punibles que tienen una sanción elevada en la justicia no ha mermado, no ha contribuido para que las estadísticas disminuyan. Cada vez se registran más casos de violencia extrema. En este caso, escuchen bien, un hombre quedó detenido luego de mantener encerrada y torturada a su propia pareja, que era obligada hasta hacer sus necesidades fisiológicas en la habitación, en un balde. Tremenda la historia y las fotografías también que hacen referencia a las evidencias de la Fiscalía, porque intervino justamente la gente de la Fiscalía. Es alarmante los casos de abusos que se registran y generalmente las víctimas, si no son mujeres, son niños o niñas. Y este caso comenzó con un evento público sobre la avenida Eusebio Ayala, allá en la zona de Fernando La Mora, cuando la mujer cayó desvanecida frente a un shopping en la calle. Ahí está, intervienen los vecinos, filman, y él erróneamente diciendo que ella tenía problemas de salud mental. Pero era otra la historia. Y la siguiente historia me alegra porque, bueno, nos decía la vez pasada aquí el doctor Carlos Morínigo que hay que tomar conciencia y educar a nuestros pequeños acerca de lo que se viene. El coronavirus es algo nuevo, pero todas estas enfermedades precisamente que tienen que ver con un virus, mucho hace referencia al cuidado, a la limpieza. Y precisamente en algunas instituciones del país, debido a estos casos confirmados, hay una entrega de material didáctico a los más pequeñitos para aprender las medidas de higiene que todos debemos tomar para evitar contagios. Y las mismas profesoras toman la temperatura de los niños, además de entregar tapabocas y alcohol en gel y enseñarles de qué manera hay que prevenir justamente el contagio de este tipo de virus, de qué manera con la limpieza. Con 15 en la República del Paraguay. Comentamos al inicio esto, que ya lamentablemente es un hecho repetido, porque la semana pasada también hubo casos similares, donde incluso una densa
niebla aparentemente, visualmente, pero era humo, cubrió Asunción. Sí, Y terrible. fue tremendo el día. Sí. Irrespirable estuvo el ambiente. Y recibimos un video precisamente, Carlos, que nos muestra el origen de esta quemazón en la zona del Embiguá en este momento. Ahí estamos viendo. Lo que decían las autoridades hace poco era que los cazadores de esos roedores de repente que andan por ahí utilizan estas técnicas para hacer correr a los animales. Claro, para que salgan de su guarida y ellos puedan tener la oportunidad de cazarlos. Pero fíjense, el gran daño ecológico que está creando este tipo de quemazón y además también de qué manera afecta a los alérgicos, ni qué decir, y a nosotros normales, como es corriente que no pasemos alergia, irrita el ojo, reduce la visibilidad en la costanera cuando uno quiere conducir, sentido. Es grave el daño y ojalá que las autoridades pertinentes puedan actuar para evitar que esto se repita y sancionar a los responsables. Sancionar por sobre todo, Carlos, porque esto evidentemente no va a parar, esta inconsciencia en cuanto a las quemazones, hasta que haya realmente una multa, una sanción realmente efectiva y dura contra las personas que hagan esto, ¿verdad? Lamentablemente el paraguayo o tiene que meterle preso o meterle la mano en el bolsillo. Ahí Para que recién acá. aprenda, Sí. exactamente. No debería, ¿no? Partimos de la conciencia ciudadana, de entender que esto está mal. Pero bueno, es así. Esto recibimos, reiteramos, ocurrió hace minutos nada más. Estas imágenes tienen que ver algo nuevo ahora en la zona de la costanera de Asunción, que se repite lo que pasó la semana pasada. Bueno, después de la pausa vamos a hablar con la gente del sector salud, las enfermeras, que son, a ver, la primera línea de fuego en este trabajo de contención, de cuidado, de atención de los pacientes que están ahora ingresando bajo sospecha de coronavirus. Los más expuestos, hay que decir. Bueno, ¿están o no en condiciones? Sentido, ¿están los recursos? ¿Tienen los materiales? Sentido, es como enviarle a alguien en la guerra y no le da fusil. Sentido. Claro. A eso me refiero. Después de la pausa vamos a hablar con ellas. Ya venimos. Con 22 minutos en la República del Paraguay, lo veníamos comentando justamente, la idea, y lo charlamos acá con nuestra invitada esta siesta, no es alarmar a nadie, de hecho están los protocolos establecidos, se están haciendo operativamente esto, pero sí es importante saber cómo están ellas, porque como les decía, es como ir a la guerra, sentido, es como enviarle a alguien al frente de batalla y no entregarle el arma. Sentido. ¿Están o no en condiciones preparadas? Sí están, tienen la formación adecuada académicamente, pero ¿tienen los recursos para enfrentar? ¿Cuáles son los recursos que necesitan? Bueno, de eso queremos hablar y cómo están ellos como asociación también ante esta situación. Bienvenida Mirna Gallardo, que es presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Buenas tardes, bienvenida Mirna. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, ¿cómo están ustedes evaluando? Presumo que como gremio también están preocupados sus miembros ante esta situación. Y veníamos charlando, bueno, la primera línea de batalla, la primera persona que tiene en un centro asistencial contacto con cualquier tipo de pacientes, con virus, son ustedes, las enfermeras. Sí, bueno, realmente las enfermeras estamos en primera línea de atención siempre. Ahora, con esta situación del coronavirus, estamos en la primera línea de batalla, ¿verdad? Y bueno, allí estamos, tenemos la preparación, la formación y más que nada es fundamental para poder dar una atención segura y también segura no solamente para los usuarios, sino también para las propias profesionales, para las enfermeras y los trabajadores en general. Necesitamos contar con todo el equipamiento necesario para poder hacer frente a esta situación, a este flagelo que hoy tenemos. Entonces, es fundamental en este momento, primero, mantener la calma. Estamos formadas, capacitadas, mantener la calma, tratar de prevenir que esta situación se instale en nuestro país, ¿verdad? Apuntar a la prevención, ¿verdad? Ya se ha difundido de la OMS, de la OPS, normativas también del Ministerio de Salud que debemos de aplicar la ciudadanía. Ahora, en el terreno, en los hospitales, en la asistencia,
¿Qué hacer? Bueno, tenemos las directivas, ¿verdad? Los pacientes deben ser clasificados, deben ser aislados, deben tener un trato diferenciado en el sentido de que no pueden estar en contacto con otros pacientes, y lo fundamental es el equipo de protección para el personal de enfermería ya cuando está haciendo la asistencia. ¿Cuál es ese equipo, licenciada? Y tener las gafas, tener los tapabocas adecuados, tener el chaleco de protección y los guantes, ¿verdad? ¿Tienen los hospitales públicos estos elementos? Se está dotando de estos equipamientos. El hospital en este momento preparado para esto, para recibir a estos pacientes, es el INERAM. El INERAM es el que inclusive ya hicieron un simulacro de entrenamiento para el personal. Significa que si en un hospital tuyo, en el interior o en las afueras de Asunción, recibe bajo sospecha de un caso coronavirus, inmediatamente derivan. Deben ser derivados al INERAM porque es el centro de referencia, es el centro. Ahora, cuando el INERAM sobrepase sus capacidades, o ojalá Dios no quiera lleguemos a esa situación, ahí sí se estaría ya viendo otras instituciones, ¿verdad? Pero el de referencia en este momento es el INERAM. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los elementos infaltables en una enfermería para atender casos bajo sospechas de coronavirus? Y necesitamos primeramente el equipo de protección personal, sí, ¿verdad? Que ya mencioné, y después todos los materiales que puedan usarse, ya sea para instalar una venoclisis, para tomar muestras, para administrar medicaciones, para hacer algún tipo de procedimiento que requiera el paciente. Alcohol en gel. Alcohol en gel, no debe faltar, la pileta y o sea, el lavamanos. Es importante el jabón antiséptico, el jabón antiséptico y tapabocas. Tapabocas. Perdón que te interrumpa, licenciada. No es el tapaboca ese que se vende en la farmacia normal que ustedes usan, creo que es otro quirúrgico. especial. Y cuando uno ya está ante un caso confirmado, sí, debe ser el N95, sí, que ya es el tapabocas especial. Pero los hospitales del interior, acá en las periferias, ¿tienen esos equipamientos? ¿Qué te dicen tus colegas? Bueno, nosotros... Quiero que sea sincera conmigo, licenciada. No, claro, claro. Nosotros en estos momentos en el hospital de clínica estamos teniendo algunos déficits de algunos insumos, como ser, por ejemplo, tapaboca. Ayer yo hablaba con la jefa de farmacia, la licenciada Estela Servini, y ella me manifestaba que eso estaban recibiendo, pero el día de ayer nosotros no contábamos, ¿verdad? Hicimos el pedido correspondiente y ella manifestó que estaríamos recibiendo. Ahora hay que entender, este equipamiento de protección personal también hay que darle un uso adecuado, porque ¿qué pasaría si nosotros empezamos a usar en forma indiscriminada y en casos que no son necesarios? Entonces también estaríamos agotando la disponibilidad, porque hemos escuchado y hemos visto en las redes de que hay falta de alcohol gel ya en muchos países, ¿verdad? Entonces debemos de hacer uso adecuado de todos los recursos que tenemos, hacer frente con la prevención, la concienciación. Debemos desterrar el uso del tereré, el uso del mate. Debemos de desterrar el saludo con los besos, con los abrazos. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo. Recién me hablaste de clínica y justo teníamos un print de pantalla de una médica que publicaba esto en Twitter. Está plenamente identificada. Decía, en el hospital de clínicas, si querés girar a tu izquierda, sí, licenciada, le dice, en el hospital de clínicas no tenemos tapabocas, no hay gasas, no hay frascos para muestras, hay días en que ni siquiera hay agua, dice. Sí. Y dicen que estamos preparados para atender a los pacientes. A los pacientes con coronavirus. A quienes lean esto y no sepan la realidad, eso no es cierto. Sí. Sí. Bueno, aquí es importante instar a todos los organismos a colaborar y tratar de ver todo lo necesario para hacer frente a esta crisis que hoy ya tenemos 2 casos confirmados. ¿Eso es lo que le piden al ministro de Salud ustedes ahora? Le pedimos al ministro de Salud todo el equipamiento de protección necesario para que el personal de enfermería pueda trabajar en forma segura, pueda brindar la atención segura en todas las instituciones. Estamos preparadas para hacer frente a eso.
necesitamos salir a la ciudadanía y decirle que es importante en este momento la prevención, la prevención. Una vez que esto se instale, como vimos en Italia, como vemos allí en China, va a ser difícil hacer frente. Entonces, echar mano a la prevención, el lavado de manos frecuente, constante, con agua y jabón, con alcohol gel, tratar de impedir que se propague esta enfermedad. ¿Vos tenés contacto con tus colegas del interior? Sí, con todo. Tenemos 14 filiales en la asociación. ¿Pero todos los días o cada tanto las veces que se Ayer reúnen? tuvimos una reunión por videollamada. ¿Y qué te dicen ellas? ¿Qué les preocupa? Y- ¿Qué reclaman? ¿Qué piden? ¿Qué no tienen? Lo que se solicita y se necesita es la dotación de recursos humanos de enfermería en los servicios, ¿verdad? Incrementar. Sí, sí tenemos, pero si se llegase a presentar una situación crítica, deberíamos de tener un incremento de recursos humanos para poder hacer frente a esta situación. Hemos tenido 300 enfermeras que han ingresado para la contingencia del dengue, ¿verdad? Estimamos y solicitamos que estas enfermeras prosigan su vinculación para poder continuar dando asistencia y fortaleciendo los servicios. Según tu experiencia, ¿cómo ves? No es cuestión de futurología, pero ¿la ves complicada la situación en el caso que se instale en el país? Sí, Porque estamos hablando de una cuestión virósica, que Sí. el contagio es demasiado fácil. Y más todavía en un país donde somos demasiado de tocarnos, Sí. de palparnos, de Sí. saludarnos. Paraguay es muy afectivo. Sí. O sea, tú mantenrás a Sí. Oñañuá mantenrás la happy sabe. Y tenemos que cambiar esa conducta. Si nosotros no cambiamos esa conducta, esos hábitos, va a hacer que esta enfermedad llegue a propagarse más de lo que debería. Vemos y leía lo que decía una autoridad de Italia, decía que porque no se quedaban en su casa y no hacían el aislamiento y el reposo es que estaban en esta situación. Entonces, tenemos todas las herramientas para poder prevenir que se propague esta situación en el país. Tenemos 2 casos confirmados, varios sospechosos en estudio. Debemos de hacer mucha prevención, eso es lo fundamental. Y contar con el equipo necesario para hacer frente, para la asistencia directa, que el personal de enfermería pueda trabajar con seguridad de que por lo menos va a estar protegida. Y enfermería está en la primera línea, pero en este caso de la batalla. Ya, me hablaste de Italia. Hubo una época, creo que no sé si finales 90, 2000, que muchas de tus colegas, seguramente compañeras tuyas, migraron a Italia, que encontraron una fuente laboral muy interesante. ¿Tuviste contacto con ella en estos días? ¿Charlaste con alguna compañera que te cuente la experiencia y de qué manera ellas están trabajando allá en este rubro? Sí, la semana pasada, el día jueves, hicimos un conversatorio sobre coronavirus. Organizó la Asociación Paraguaya de Enfermería y el Departamento de Enfermería del Hospital de Clínica y la Facultad. Y hicimos un enlace directo con la licenciada María Beatriz Leguizamón, enfermera que en estos momentos está trabajando en Italia, bueno, desde hace muchos años. Y ella nos contaba su experiencia y nos recomendaba la prevención en lavado de mano. El temor paraliza, el miedo paraliza, entonces la prevención, el lavado de mano es fundamental. Más o menos, ¿cuántas colegas tuyas están por allá? Estimamos que alrededor de 200. 200 enfermeras. Sí. Y que ya no regresan, ¿verdad? Que ya hace más de 10 años. Ya hicieron su vida allá. Ya tienen su ¿Y qué familia. otro detalle les dio para en el momento, en el contacto con los pacientes? ¿Qué otra recomendación? Algo que les pueda ayudar a ustedes acá en la experiencia diaria, en el contacto. Bueno, ella nos hablaba de un protocolo establecido que cuando recibían un paciente, el paciente entraba por otra vía, una vía especial, o sea, era separado del resto y ahí recibía la asistencia. De ser un paciente con síntomas que podía manejarse en la casa, era trasladado o era enviado nuevamente al domicilio y solamente aquellos muy necesarios de asistencia eran internados. Les habló también el tema de la importancia de la confidencialidad. Te digo porque hubo muchos rumores, incluso situaciones que partieron desde los propios centros asistenciales, donde gente que porque tosía, tenía el ojo enrojecido,
Y bueno, recién llegó de Argentina, de algún país. Ya entran en pánico. Claro, y salía de la propia institución del nosocomio esa información confidencial. ¿Son conscientes de lo importante que ustedes son en esta línea de batalla? No solamente para combatir, sino también para guardar la confidencialidad, porque a veces medio que se van de lengua y eso también genera pánico, licenciada. Sí, genera ¿Hablan pánico. ustedes con sus colegas al respecto? Sí, hablamos justamente el día jueves, tenemos una reunión con todos los referentes, los gremios de enfermería institucionales, son alrededor de 15 gremios que vamos a estar reunidos debatiendo la situación de la enfermería en este momento, en esta coyuntura. Y lo más importante, instamos a las enfermeras a través de esta oportunidad a mantener la confidencialidad, el respeto a los usuarios, ¿verdad? Y también a la situación. Ya están los voceros designados para dar los informes correspondientes, de manera a que no se genere el pánico. Lo único que no necesitamos en este momento es entrar en pánico. Lo que necesitamos es tener serenidad, poder pensar y actuar y cumplir con el protocolo correspondiente de manera a dar la respuesta que se necesita y prevenir. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ya en la recta final de la entrevista, licenciada, usted sabe, yo no sé si es la persona indicada, pero por ahí sí sabe, nos cuenta por favor, ¿cuál es el protocolo que se usa en un caso confirmado, por ejemplo, de paciente o aquellos bajo sospecha que están en cuarentena? ¿Cuál es el protocolo que se establece para con la familia? Porque circuló un audio de WhatsApp de una tía desesperada por el primer caso confirmado, que estaba él solo, evidentemente soltero, viviendo en un departamento aislado con el mundo exterior. Incluso relataba de que ya los vecinos tenían la sospecha de que él era el primer caso de coronavirus confirmado. Por el aislamiento. Sí, y que ya le tenían entre cejas, incluso usa una palabra que no quiero repetir, y que él estaba totalmente aislado y que en un momento de conversación con él a través del WhatsApp le dice: tía, hace 3 días que no como, no puedo salir, nadie puede entrar, hay una prohibición de contacto conmigo, estoy totalmente aislado y los únicos que vienen son los de salud pública a chequear mi temperatura, a hacerme unos chequeos y se van, tampoco le llevan un combo. Y está aislado. ¿Cuál es el protocolo para la familia? ¿Qué sabe usted al respecto, licenciada? Bueno, la familia, como en cualquier otro caso respiratorio, la familia, el paciente tiene que aislarse también de la familia, previendo, por supuesto. Pero ¿quién le cuida a la familia? ¿Quién le da? Él no puede salir porque está en cuarentena. Sí. No va a poder salir, no va a poder delivery, no puede salir. Pero otro miembro de la familia puede acercarle los alimentos necesarios y para que él pueda alimentarse, o sea... Pero tiene que tener los resguardos necesarios. Claro, o sea, la persona que está infectado en este momento dentro de una familia debe estar en un cuarto separado del resto y debe permanecer allí. Y los otros miembros de la familia no entrar en contacto con este... contacto físico. Físico ni cercano. Sabemos ¿Pero cómo le voy a acercar un plato de comida? Y le dejo en una mesita cerca o de la puerta, él abre, saca, o sea, tenemos que buscar los mecanismos, ¿verdad? Porque está dentro de la familia, está infectado, bueno, podemos buscar los mecanismos para acercarle la alimentación, que tenga un baño que solamente use el paciente, el usuario, hasta que salud pública, hasta que los que están dándole seguimiento le den en alta. En caso de que él entre a interactuar con otros miembros de la familia, llegará también a propagar la infección a otros. Es complicado realmente, licenciada, ¿eh? Sí. Me doy cuenta que no es tan fácil como desde un principio se dijo, se comentó, pero está mucho más complicado de lo que realmente estamos viendo, y ojalá pueda haber un freno y ojalá que no se confirmen más casos de coronavirus de los ya sospechados. Licenciada, gracias por su tiempo, realmente fue muy interesante. Ojalá que las autoridades de salud pública tomen el pedido, el reclamo de ustedes, que no falte los enseres básicos necesarios para poder recibir
derivar en su momento a estos pacientes bajo sospechas. Y como le decía, en todo caso, si te vas a la guerra, te dan el arma, pues no te dan la bala. ¿Sentido? Claro. Tienes que ir completita para poder pelearla en el frente de batalla. Claro, si vamos a hacer frente a esto, es que ya estamos en la línea de batalla. Contar con los equipos necesarios para poder realmente proporcionar una atención segura. Licenciada. Muchas gracias. Así, aprendamos también a que ese tipo de saludo, a no el contacto así pegajoso, porque fácilmente uno se puede contagiar. Bueno, gracias licenciada Mirna Gallardo, Gracias. que es la... Espérame un ratito ahí, licenciada, y le voy a presentar al compañero, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, hablando justamente acerca de qué manera ellas también están preocupadas, más que nada pidiendo a las autoridades los recursos para enfrentar esta situación. Volvemos al plano local para contarles lo que ocurría en la zona de Itagua, la medida extrema que tomaron un grupo de vecinos en conflicto. Un conflicto entre pobladores del barrio Omboiú de Itagua y una familia de apellido Mallorquín tuvo un desenlace fatal. 2 integrantes de la familia atacaron a balazos a una pareja quienes son vecinos. Una mujer identificada como Belinda Rubiera Villordo perdió la vida de manera instantánea y el hombre, Juan Manuel Villanueva, quedó con graves heridas. El problema entre pobladores y la familia Mallorquín tiene una larga data y sería por una propiedad. Todos los integrantes de la familia quedaron detenidos, más un taxista. Y esta situación realmente bastante penosa que atravesó una adulta mayor, un hombre identificado como Eduardo López, recorrió casi medio día con su madre enferma en busca de una cama en un hospital, pero en donde llegaban le decían que no había lugar. En un ataque desesperado, el hijo llevó a la abuelita hasta la comisaría segunda de Fernando de la Mora para pedir ayuda a los uniformados. Los agentes se comunicaron con periodistas quienes acompañaron a la madre enferma hasta el hospital de Calle I, en la ciudad de San Lorenzo, donde finalmente fue recibida. Sin embargo, la mujer necesita de ayuda ya que son de una familia de escasos recursos. Una pareja de ancianos fue asistida por personal de la CEN. Se trata de una pareja de adultos mayores que vino desde la ciudad de Caaguazú y vivía en las calles de Asunción desde hace 7 meses. Fueron asistidos por la Secretaría de Emergencia Nacional. Ellos son Florentina Vargas y Francisco Morínigo. La mujer sufre de elefantiasis, por lo que fue amputada una de las piernas. Además padece de una hernia abdominal. Lleva sus tratamientos en el hospital de Luque. En la mañana fueron atendidos por el ministro de la CEN, quien les confirmó que les brindarán la prótesis que tanto anhela. Ahora ya solo esperan la confirmación de la fecha de cirugía para la hernia abdominal. Y en instantes después de la pausa no se pierdan, porque evidentemente el caso Ronaldinho está movilizando a la prensa internacional y a sus allegados más queridos. Se habló de que el ex juez, hoy ministro de Justicia Moro, habló con Euclides Acevedo. Confirmaba anoche en el informativo, aparentemente a pedido de Bolsonaro. ¿Quién se hizo sentir hoy? Ronaldinho tiene el apoyo ahora de Lionel Messi, que ya ofreció. Se rechazó el tema del inmueble que ofreció como garantía acá ante el juzgado que lleva su caso. E inmediatamente se publica esto. Lionel Messi, que, a ver, fue el niño mimado. ¿Quién lo acogió? ¿Quién lo protegió? ¿Lo cuidó cuando llegó al Barcelona? Fue Ronaldinho. El primer gol, pase de Ronaldinho. Las palabras de admiración que tiene Messi con Ronaldinho son incontables. Ofreció su equipo de abogados más 4 millones de euros como fianza. Después de la pausa,
Vamos a abrir la información y comentar de lo que está pasando en Europa y la reacción, la decisión de Lionel Messi para extender una mano a su amigo Ronaldinho. Después de la pausa. Y la información urgente tiene que ver con Dalia López Troche, que sigue prófuga, pero ya tiene fecha de audiencia ante el juez que va a atender su causa, Juan, ¿verdad? Exactamente, Carlos. A pesar de que continúa prófuga de la justicia, a pesar de que se puso a disposición en los primeros días, ya cuenta con fecha de audiencia. Estamos hablando de que el 18 de marzo deberá presentarse ante el juzgado a las 8 de la mañana. Hay que ver si finalmente, así como decían sus abogados, se va a poner o no a disposición física de la justicia. Igual, convengamos y reiteremos también de que no solamente tiene orden de prisión, sino también ya se determinó su rebeldía, porque ya se ordenó su captura. Ahora ya está imputada, tiene orden de prisión. Recordemos las causas de imputación, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Gravísimo realmente. Bueno, reiteramos, esta es la información que tiene que ver justamente con la causa de Ronaldinho y su hermano, donde aparece precisamente la señora Dalia Angélica López Troche como la supuesta proveedora de estos documentos originales, en el caso de pasaporte, pero de contenido falso. Ella sigue con paradero desconocido, la policía la sigue buscando. Tiene una rebeldía en esta causa porque no se presentó ni fue detenida en su momento y ahora igual el juez ya determinó. Lo más probable, depende al acuerdo que lleguen con sus abogados, aguarde a esa fecha para darse por detenida, presentarse ante el juzgado y darse por detenida. Pero a ver, ¿cuántos días son hasta 8 y una días? semana más. Una semana. Pero igual es muchísimo tiempo. Claro, mucho tiempo, pero habitualmente hacen este tipo de maniobras. Se mantienen en resguardo. No, si se presenta ahora, va a tener que permanecer detenida hasta el día de su audiencia. Claro. Por eso, va a estar 8 días presa. Decían también sus abogados de que supuestamente ella no fue todavía notificada, no había tampoco una imputación, algo más formal, digamos, y bueno, esto ya es prácticamente cuestión de días. Y ¿verdad? nada más que para analizar el tiempo de la justicia, Carlos de Angie, ¿no? Por un lado, estamos viendo noticia mundial de que Messi va a ayudar a su amigo Ronaldinho para sacarlo rápidamente de la cárcel, pero los plazos de la justicia paraguaya son realmente lentos. Estamos hablando de que en una semana recién está fijada la audiencia para esta mujer. Hablando de eso, precisamente la información más destacada a nivel internacional, porque esta información la publica un medio internacional donde habla de que Messi va a poner todo lo que está a su disposición para ayudar a quitarlo de prisión a su amigo Ronaldinho. Y esta es la publicación. Si podemos entrar en el link. ¿O tenemos lo del juez primero? Ah, perdón. Como ya entró en el caso, por eso pensé que llegamos. Bueno, él es Amarilla, ¿verdad? El juez. Gustavo Amarilla, que habla justamente acerca de esta situación que tiene que ver justamente con los hermanos. A ver. La audiencia se desarrolló en forma normal, armónica. Hablaron los 4 abogados que representan, 2 a Ronaldo, 2 a Roberto, los procesados que merecieron el estudio de la medida cautelar en esta audiencia de revisión. Las defensas expusieron la conveniencia de que ambos procesados puedan estar litigando en libertad, es la primera solicitud, sin restricción de ninguna medida cautelar, sobre la base del argumento de que estamos ante un hecho considerado delito, que tiene una expectativa de sanción hasta 5 años, y también argumentando el ofrecimiento de una fianza real, que es una fianza real es un inmueble de una tercera persona, de un señor de apellido Vitar Sabe, quien también con su firma iba a
presentar un inmueble evaluado en cerca de 800 y algo mil dólares en la zona de Itanramada de esta capital. Son como 11 fincas todas juntas, tipo una casa quinta, me describieron, ¿verdad? Y con ese monto garantizarle a la justicia paraguaya de que ambos procesados no se fugarían y estarían siempre al llamado de la justicia. Si así todo no se consideraba la libertad ambulatoria, por lo menos un arresto domiciliario en ese domicilio, en esas 11 lotes, 11 fincas de Itanramada, ofreciendo incluso, si el juzgado querría, un control policial al domicilio. La Fiscalía escuchó eso, expresó su oposición al respecto. Básicamente lo puntual del Ministerio Público señala de que no le es suficiente al Ministerio Público el monto de la propiedad que está ofreciendo ambos procesados para garantizar su sometimiento. Hacen una circunstancia de que el procesado, como que ese monto es quizás ínfimo para la solvencia económica que podría tener especialmente uno de los procesados. Sabemos que se trata de Ronaldinho. Y también hace mención a una circunstancia de que no está presentada las condiciones de dominio, que es un documento oficial de los registros públicos paraguayos, donde se informa si la propiedad está libre de gravamen y todo lo referente a quién puede disponer libremente de esa propiedad. Esas fueron unas de las objeciones. Y luego se pasó a señalar unas circunstancias ya que hacen a la investigación y a la necesidad de que ambos procesados sigan sometiéndose al proceso. Se habló de un estado incipiente y también de que esta causa más o menos tiene unos 5 o 6 días de haberse iniciado y entiende el Ministerio Público que hay diligencias que necesita realizarse con la presencia efectiva de estas personas, y de esa forma podría suponerse que los mismos pueden fugarse. Bueno, entonces, ¿cuál es el fallo de mi juzgado a mi cargo? Lo primero que hizo el juzgado a mi cargo es establecer que la conducta provisoria de ambos procesados se encuadra dentro de lo que dispone el artículo 252 del Código Procesal Penal, que es uso de documento público de contenido falso. ¿Por qué? Del Código Penal. ¿Por qué digo esto? Porque en una resolución anterior se había calificado la conducta de estos dos ciudadanos con uso y producción, y evidentemente esa producción ni siquiera fue imputado a estas personas, por lo cual se corrige esa circunstancia de parte de mi persona. A ver, acá y para entender, y después después de los títulos, a explicar por qué aparece allí Leo Messi. Porque él puso en duda la cuestión esta de la garantía de la propiedad, porque no había título, no se entendía bien si realmente estaban en condiciones, puede eso interrumpir el proceso. Bueno, no estaba bien seguro si la propiedad realmente va a la garantía. Aparece este señor para extender una mano, porque la idea es quitarlo a la cárcel. Después de los títulos le contamos. Segundo caso de coronavirus. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó en conferencia de prensa el segundo caso de coronavirus en el país. Se trata de un hombre de 83 años proveniente de Argentina. Indicó que este nuevo caso no guarda relación con el primero que dio positivo a la enfermedad. Ratifican prisión preventiva. El exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira y su hermano Roberto seguirán con prisión preventiva por decisión del juez Gustavo Amarilla, tras la audiencia de revisión de medidas que se realizó este martes.
detenido por maltrato. La fiscalía allanó un domicilio en Fernando de la Mora, donde encontró a una mujer postrada en un colchón, al lado de un balde en el que era obligada a hacer sus necesidades. La víctima presentaba múltiples lesiones de antigua y nueva data. Su pareja es un hombre de 40 años que ya fue detenido. Asalto a cambista. Un cambista fue asaltado por 4 malvivientes que descendieron de un automóvil con armas de fuego en mano y uniformes similares a los de la Policía Nacional. Ocurrió sobre la calle Monseñor Rodríguez, pleno microcentro de Ciudad del Este. España suspende vuelos. El gobierno español prohibirá todos los vuelos entre Italia y España desde el 11 hasta el próximo 25 de marzo. Esta es una de las medidas adoptadas debido a la gran epidemia de coronavirus. La medida afecta a todas las compañías aéreas españolas. A puerta cerrada. Varios eventos deportivos han sufrido las consecuencias del avance del coronavirus. Representantes de la Generalitat confirmaron que el partido de la Liga de Campeones, previsto para el miércoles 18 de marzo entre el Barcelona y el Napoli, se disputará en el Camp Nou a puerta cerrada. Martes 10 de marzo, vamos ya rápidamente con los datos del tiempo. Nuevamente a estas horas, atención, porque se espera realmente una jornada bastante calurosa. 36 grados 8 es la temperatura actual, cielo escasamente nublado, sensación térmica también similar. La humedad del 27% y velocidad del viento a 13 kilómetros por hora de sectores variables. 39 grados de temperatura ya para esta tarde. También va a ir rondando la temperatura en horas de la noche y madrugada. Atención, de entre 28 a 25 grados. Un marcado descenso, sin embargo, se va a mantener esta temperatura realmente bastante calurosa ya también para los próximos días. Tenemos ya la placa del pronóstico extendido. Vamos a ver si mañana miércoles mínima de 24, máxima de 38. Mucho calor para mañana miércoles también. Para el jueves mínima de 24, máxima de 38. Para el viernes mínima de 26, máxima de 38 grados. Y para el sábado, atención, mínima de 26, máxima de 39 grados. Hablando de la situación procesal de Ronaldinho, se complicó. Muchos pensaron que hoy finalmente el juez le iba a conceder la prisión preventiva, ciertas medidas alternativas. Libertad ambulatoria, se sospechó, se presumió, pero finalmente tuvo un revés. Y ahí aparece, tipo, ¿y ahora quién podrá defendernos? Este señor. Leo Messi y una decisión brutal para sacar a Ronaldinho de la cárcel en Paraguay. Una información que publica un medio internacional. De hecho, el original está en Twitter en inglés porque es un medio digital cuyo sitio central tiene a Londres como sede. A ver si podemos abrir la información, Ana, y vamos a leer. Si podemos agrandar mejor porque a veces a esta edad ya uno ya no ve muy bien. A ver. Dice la detención, gracias. La detención de Ronaldinho en Paraguay por usar pasaportes falsos no dejó exento a nadie, ni a Leo Messi, que en las últimas horas tomó el protagonismo de la escena al instalarse una fuerte noticia llegada desde el medio español AS. Más abajo, como levantar, el argentino se habría comunicado con Ronaldinho para darle el servicio de sus abogados, y desembolsar 4 millones de euros para pagar la fianza y dejar a su amigo en libertad. En Paraguay aseguran que el brasileño podría llegar a estar 6 meses detenido, es decir, hasta que se resuelva el caso. Claro, porque convengamos que... bueno, a mí madrastra, y podemos apartar un poco. Convengamos que el juez, por la explicación que dio hoy, no le convenció muy bien el tema del origen ni la documentación presentada por la propiedad que él puso a disposición como garantía. Entonces, ante esa duda, aquí aparece justamente la historia de Messi
con el tema de ofrecer como garantía, según esta información, reiteramos, de 4 millones de dólares. Hay más, creo que hay un poco más de texto abajo. Tiene mucha publicidad. Y ahí el tema de Maraje me llamó la atención. A ver. Hay más información creo que abajo, si me permitís. Ahí está. Esto, reiteramos, allá tiene 27.000 o ¿cuántos son? 27 y algo de millones tiene de... Hay un tema millones. importante y me gustaría compartir y debatir con ustedes, Más compañeros. abajo, ahí está justamente. Perdón, Leo Messi se mostró afectado por la situación que vive su amigo en Paraguay y decidió activar para darle alguna solución posible en el corto plazo. En las últimas horas, el exfutbolista paraguayo Carlos Gamarra fue a visitarlo y contó el estado anímico del brasileño. Sí, Así mismo, nada más que decir, bueno, por más de que sea un astro del fútbol o una estrella de TV en Argentina, como el caso Moria, cualquier ciudadano que esté en infracción de las leyes, obviamente debe ser sometido a la justicia. Pero este caso específico del caso Ronaldinho ya tiene una connotación un poco delicada. ¿Por qué? Porque el cónsul de Brasil ya se está interiorizando en este tema. El propio ministro de Justicia, Sergio Moro, también se está interiorizando en este tema. ¿En qué sentido? En que en este caso, obviamente, no vamos a decir Ronaldinho es un astro del fútbol y debe ser liberado ya a como dé lugar. Obviamente también tenemos acá medidas menos gravosas que pueden ser aplicadas. O sea que puede ser sometido a la justicia, pero como claramente está, él no tuvo aparentemente, entre paréntesis, la intención de cometer o utilizar estos documentos falsos. Por eso es que se podría dar una solución corta, fácil y rápida para el caso Ronaldinho, que es la aplicación de una multa. De hecho, en este caso, la propia Fiscalía habría cambiado, rectificado el tema de la imputación, porque en principio fue el de falsificar y el del uso de documentos legales de contenido falso. Finalmente se quedó con el último, que es simplemente por presentar documentos falsos, porque es mucho más gravoso que te acusen de falsificar y de usar esa falsificación. En este caso lo que le acusan a él y lo responsabilizan de presentar un documento falso. Y obviamente los medios internacionales están diciendo acá, podría permanecer hasta 6 meses preso. Obviamente esa es una información mediática que vende, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cómo podría ayudar Messi si es que tiene dinero, no? En este caso, bueno, para garantizar el tema de las propiedades, pero igualmente, por más dinero que haya, Ronaldinho debe seguir un proceso judicial dentro del sistema paraguayo. Sí, no estamos hablando de poca cosa. No, independientemente, yo coincido contigo, y para cerrar, coincido contigo en la cuestión esta, la salida procesal, claro, todo lo que quiera es el fútbol, pero la causa en sí, vengo nomás acá hay gente que robó al Estado, gente que tiene la investidura de congresista, que debería estar preso y está libre por una justicia complaciente. Eso es el mal tema de los parámetros. Sí. Pero sí, hay un proceso que hay que respetar y no creo tampoco que se fugue, y si lo hace, peor para él, porque lo van a tener que convocar cada mes para que venga así el proceso, y si no, le van a ordenar su captura internacional y no puede salir, y el tipo vive de su imagen, permanentemente viajando, en sentido, no creo que se arriesgue tanto, porque él permanentemente está viajando, necesita de su pasaporte, y si hay una captura internacional por parte de Interpol, cruza la frontera al otro lado, recordemos que Brasil no extradita a sus connacionales, pero cruza del otro lado, le van a apresar y le van a traer, entonces... Y sí, es una cuestión mediática, es una situación complicada, pero sí tiene una salida. Más que nada lo que decía también el juez, la posibilidad de fuga y lo que tiene que ver supuestamente a una, de que va a obstruir de alguna forma también la investigación, ¿verdad? Esto realmente no condice mucho también con la realidad tratándose de acá está Ronaldinho preso, unos cuantos funcionarios de Dignatata. Hay gente mucho más grosa que tiene que estar ante la Fiscalía rindiendo cuentas de su implicancia en la falsificación de documentos. Dalia López, exactamente. Y tiene otra que gente aparecer también. Y otra ponerse gente. de posición. Otra gente muy cercana a gente de poder. Bueno, Viñeta, por favor. Bueno, esta situación que se dio, va cambiando radicalmente de tema, haciendo un giro así de 180 grados, ocurrió en la zona de Fernando de la Mora. Y la primera imagen mediática es esta, pero en realidad un video de gente que estaba frente a un shopping, que ve a una mujer caer, desvanecerse, con rastros de, ahí está, al aire justamente, de apremios físicos. Así comenzó con esta denuncia
vino la policía, ok, no pasa nada, no, pero ella cuando está viendo la cabeza, así nomás luego, siguió la denuncia y la investigación. ¿Cómo termina esto? ¿En qué circunstancias? Fernanda está en la comisaría segunda de Fernando La Mora para contarnos los verdaderos entretelones de esta historia macabra, Fernanda, ¿eh? Contanos. Buenas tardes. Sí, así mismo. Vamos a ir por partes también hablando de este caso, que tal como están, compañeros, el saludo para toda la teleaudiencia, porque llegamos hasta aquí por dos razones. Primeramente, para hablar de la versión de los efectivos policiales. Hay que tener en cuenta que al momento de hacer esta publicación, de subir estos videos, las personas que hicieron de testigos el sábado en horas de la noche dijeron que supuestamente los efectivos de la comisaría segunda de aquí de Fernando de la Mora fueron quienes aparentemente recibieron algo, porque si vemos el video en un momento dado, hay como un apretón de manos, como que algo le pasan ahí, una cédula, no se entiende bien. Bueno, los testigos que grabaron y después hacen viral este video sostenían de que dos efectivos policiales, el comisario principal y un suboficial de la policía de aquí de esta dependencia, aparentemente aceptaron una especie de soborno, o lo que decían los que publicaban la historia, recibieron algo a cambio de dejar todo así nomás. Esta denuncia que hacía la gente que estaba en los alrededores, plena avenida Mariscal Estigarribia. Hablamos a estas horas de que ya se dio con la detención de Rodolfo Darío Núñez, un hombre de 40 años, sindicado de violentar a su pareja desde hace 2 años. Pareja desde hace 2 años, y aparentemente al mismo tiempo que iniciaban la relación, iniciaban los hechos de violencia. En un primer momento queremos acercarnos acá al comisario Jiménez, que nos da su versión de los hechos con respecto a lo que decíamos. Porque si bien es cierto, ahora se abre la carpeta fiscal en la unidad del abogado Itálico Rienzi por violencia familiar, no se descartaba tampoco el caso de cohecho pasivo. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos, quiero que me expliques un poco qué fue lo que pasó. Ustedes dicen que no hubo intercambio de dinero, acá no hubo soborno para ustedes. Muy buenas tardes, y agradecido también por el espacio en salvaguarda a la institución, nuestra familia y a todos nuestros amigos y otra gente que nos conocen. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros a las 23:30 horas aproximadamente estábamos recorriendo la zona. Estamos recorriendo, entonces en un momento dado se llama el sistema 911 sobre una agresión física en ese lugar, cerca del Real. Sí. Bueno. Entonces tenía que venir una patrullera C20. Tenían otro procedimiento, un accidente, entonces no pudieron llegar, nosotros estábamos cerca. Yo le dije al conductor, vamos a ver este código para ver qué podemos hacer. Bueno. Le encontramos primeramente al guardia de seguridad del supermercado Real, Sí. identificado como el señor Amado Obando Jiménez, Sí. quien nos manifestó que esta señora, el nombre... Vamos a obviar nomás el nombre. Bueno, el nombre tuvo problemas con su novio dentro del local. Y salió ya como para irse a su casa. Y el supuesto novio tenía quería quedar más a farrear. Porque había un evento de show artístico en Real, en el patio de comida, que se desarrolla de viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. Sí. Entonces salió la señora, salió a pie, en un momento dado pierde el equilibrio y se cae. Según manifestaciones de este señor, Sí. allí se cayó una señora En la ruta. en la ruta y casi la atropelló un vehículo. Bueno, nosotros queríamos auxiliarle a la señora. En eso ya llegó el supuesto, el novio. La pareja. El novio, y le preguntamos a la señora si quería ir al hospital o otro centro asistencial, o si alguien le golpeó. Manifestó que no, que se cayó por el estado que se encontraba en ese momento. Estaba en estado etílico. Estaba en estado etílico, ahí seguramente, bueno. Ah. Entonces, a partir de ahí, nosotros le auxiliamos inclusive a la señora, vive a una cuadra del lugar, para llegar a su domicilio. Pero ahí, ¿qué fue lo que pasó? Porque viste que estábamos hablando, comisario, en este caso, de que decían los testigos que hubo un intercambio de algo. Cuando, permitime, vamos a hacer hubo como que algo así, se pasaron algo como que no se entendió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Al menos yo no tuve participación ahí. Solo estaba ahí el suboficial Sanabria, estaba en ese lugar, Ajá. el chofer del conductor, ¿verdad? Sí. Y bueno, el señor nos agradeció por acercarle a su casa. Entonces yo le dije a Sanabria para que le pida los documentos
y hagamos nuestra acta de procedimiento que está aquí firmado. Sí. Acá está firmado. Firmaron tanto la persona que hoy día está detenida por el caso en sí de violencia y la supuesta víctima, ¿verdad? La señora. Firmaron. Sí. Bueno, no es un acta inventado, es firmado en ese lugar. Bueno. Pero- Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Se le pidió primero, no agradeció al señor, le pasó la mano a Sanabria. Yo le dije, pedirle su cédula para realizar nuestra acta, cédula de identidad. No hay problema, le agarramos al tipo. Se fue la señora, entró adentro, entró la señora, porque no tenía cédula consigo en ese momento, para traer su cédula de identidad, para identificarle correctamente. Una vez agarrado la cédula, se verificó en el sistema informático de la policía por radio. No tenía captura, no tiene antecedentes. Por eso le dejaron. Se realizó el acta, se le hizo firmar. Y en todo momento nosotros le queríamos auxiliar o llevarla a su casa ahora, que supuestamente vivía en barrio San Pablo. Pero no aceptó la señora, voy a quedar acá adentro. Y en ese lugar había otra señora, que es la hermana del tipo De Rodolfo. del Rodolfo. Entonces, no, es que un inquilinato que vivían solos, había otra gente en ese lugar. Entonces se quedó ahí. Sí. En este caso, decían también las personas que grababan el video al momento de hacer la publicación que uno de los policías les dijo, caso de violencia es así nomás luego, siempre pasa así, se deja nomás luego así. Algo parecido le dijeron. ¿Eso es cierto, comisario? En ningún momento nosotros manifestamos esas cosas. Si hay casos de violencia, ¿quién no sabe? Acá tenemos la ley, la 57-57. Hay auxilio inmediato a la víctima, detención del supuesto autor y procedimiento de rigor. Y ustedes no participaron, o sea, no procedieron así porque en este caso todos decían que la mujer se cayó sola. Se cayó sola, había mucha gente ahí. Mucha gente. Tenemos un testigo presencial documentado. Que es el guardia. Que es el guardia, ¿verdad? Y los otros ya una vez que entró a su domicilio, hicimos todo nuestro trabajo, se retiran todo del lugar. En ese momento había unas cuantas personas que se estaban peleando, ya con el tipo, ¿verdad? Porque el tipo le dijo, déjenos nuestra tranquilidad, estamos farreando. El señor, ¿ustedes no escucharon en algún momento que haya dicho que la señora es así nomás luego o que incluso manifestó en algún momento dado no conocerle a su pareja? Nosotros ya nos encontramos, nosotros ya vinimos después, si hubo peleas, si alguien le alzó la calle, nosotros ya le encontramos en la vereda de 1811. Ahí ya le encontramos. Y de ahí, inclusive yo le llevé hasta su casa. Le llevamos hasta su casa. ¿A ustedes les notificaron ahora, comisario, porque hablaban incluso de que podía haber investigación por caso de cohecho, caso de soborno ahí de la fiscalía? Y efectivamente, todo es descartable. Acá no hay ninguna denuncia. Tiene que venir, si hay alguien responsable, tiene que poner la cara. Acá está el documento. Vos decís entonces, vos das la cara en nombre de tu oficial, el suboficial Sanabria, que no recibieron ni él ni vos ningún tipo de dinero, nada para arreglar esa situación. ¿Qué envío te va a arreglar esas cosas? No, imposible. Imposible. ¿Por qué no muestra la cara a los denunciantes? También nosotros vamos a accionar judicialmente. También. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos a accionar. Pues ya le dije, tenemos familia, tenemos la institución, y es fácil de acusar. Y después, ¿dónde está ahora el denunciante o los denunciantes? No hay ninguno. No parece nadie. ¿En ningún momento esta mujer le dijo a usted que alguien le pegó, que alguien le Nadie. pegó, o que él le solía pegar? No aprovechó esa ocasión. A nosotros al menos no. Como te digo, nosotros ya vinimos después de casi calmado ya la situación. Bueno, gracias. Acta, mira, Sí. esta es otra acta. Este es el acta de ese... Del señor Rodolfo que hizo con la señora acá en la comisaría, ya hizo ahora. Ellos vinieron después. Ellos vinieron después, que no hubo, que también se dieron cuenta de que fue viralizado un hecho de violencia, que es muy grave. Entonces el señor también en acta, en documento acá en la comisaría manifestó que efectivamente ese hecho no ocurrió. ¿Ellos cuándo vinieron? ¿Ellos vinieron el domingo? ¿Ayer? Ayer. No, ayer el lunes. Ayer. Acá está. En este caso, esta es la parte también, Carlos, compañeros de la audiencia, de lo que decía esta mañana fuera de micrófono el fiscal Itálico Rienzi, que llegaron nuevamente después tanto víctima como victimario ayer, antes de la detención del señor Rodolfo Darío Núñez. Ellos llegan aquí y quieren dejar todo ante la Policía Nacional como si fuera que no pasó absolutamente nada. Pero, Fernanda, esta versión, hay que decir, Fernanda, del hombre, sí. Claro. Y la mujer también podía afirmar. Pero Fernanda, a ver, él Claro. sabe perfectamente, el comisario y la gente, que bajo coacción, que bajo presión, que bajo amenaza, que bajo manejo psicológico, todo lo que quiera, Psicológico. le va a llevar y le va a ordenar
le va a decir, anda firmado, si no te voy a moler a palos. O sea, ¿cómo la encontraron a la mujer en la casa? ¿En qué circunstancia la fiscalía cuando ya no encontró? ¿Cómo estaba la mujer físicamente? Y ese es otro punto. Relatame, por favor, para entender. y que mucho no creo que haya cambiado del domingo. Caso, sí. Ahora. Claro. Entender. Evidentemente, ella está sometida física y psicológicamente y bajo amenaza. Ni hace falta que le diga, acompáñame, le dice con los ojos, se va a ir. Porque sabe con lo que le espera después. Claro. ¿Entendés? Pero ahí puede decir la policía. La habitación que mira cómo estaba. Esta es la habitación en la que estaba, en forma... parecía, con todo respeto a los animales, pero un animal está mucho mejor. Era el colchón putrefacto. Ella hacía sus necesidades allí. En un balde. En un balde. Sí. No, y no nos puede decir una autoridad, no, ella vino porque ella quiso o él a dejar constancia. A él le tiene que llamar la atención de que la mujer está sometida, está temerosa, está con rastros de violencia y tiene la obligación de denunciar y remitir a quien corresponda. ¿Entendés? Y en este caso, ellos hacen la remisión también del caso, o quedó más que nada acá constado en acta de lo que pasó esa noche. Tal fue, acá está, todo comunicado, lo que ya decía el comisario Oscar Jiménez, todo el acta de esa noche. Claro. Haciendo la división acá también de las cuestiones. ¿Qué fue lo que pasó? Tal fue la magnitud a la que llegaron las filmaciones de estas personas que ellos terminan directamente después subiéndolo a Facebook, Twitter. Ve en este caso el fiscal Itálico Rienzi, que estaba de turno desde días atrás ya acá en zona de Fernando de la Mora. Ellos hacen una comunicación con la gente de la brigada, o sea, no es la gente de la comisaría segunda la que hace el procedimiento de anoche. Va el fiscal con los agentes de la brigada central y ahí es donde allanan la casa, que está aquí en zona casi céntrica de Fernando de la Mora. Allanan y lastimosamente ya ustedes están viendo en estas fotografías lo que ocurría en esa casa. O sea, este video, fuera, independientemente de que hayan o no recibido supuestamente el soborno que decían los testigos acá, los agentes de la segunda, independientemente de eso, lo cierto y concreto es que después, anoche, la víctima, después de hablar con el fiscal, sea sincera y le cuenta verdaderamente que ella estaba siendo víctima de violencia. Hace 1 año y medio a 2 aproximadamente que ellos empezaron la relación sentimental. Estaban viviendo juntos, pero todo empezaba a agravarse. Incluso hay algunos moretones que tiene esta mujer de 39 años que datan ya de hace un tiempo según los análisis forenses. No sé, ustedes me van a decir, compañeros, si tenemos ahí la entrevista con el fiscal Itálico Rienzi que detalla en ese caso cómo estaba viviendo la mujer hasta anoche cuando realizan el allanamiento. Antes de ir al fiscal que ya tenemos, incluso estoy viendo acá el tema del relato, rastros de golpes, sí. Incluso se habla de soborno y cohecho pasivo dentro de esta investigación. Lo escuchamos al fiscal, por favor, sí, también, y después contextualizamos más para cerrar nuestro contacto. A ver. Evidentemente, el Ministerio Público de todo oficio, apenas yo vi las publicaciones por las redes sociales que estaban corriendo, abrimos la causa por violencia doméstica, o sea, violencia familiar, perdón, también por cohecho pasivo, soborno, y si la mujer estaba así en esas condiciones en el momento que los oficiales estaban interviniendo, también se va a continuar la investigación por una omisión de dar aviso de un hecho punible, ¿verdad? Después, al día siguiente de abrir la investigación, se van a la fiscalía las hijas de esta señora denunciando que hace más de 48 horas no saben nada de su mamá. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Mediante los datos que nos dieron ellas, pedí una orden al juzgado de atención permanente, está a cargo de la jueza Salomón. Norma Salomón, que inmediatamente dio la orden de allanamiento, y con esa orden de allanamiento entramos con la Brigada Central de Investigación de Delitos a la casa, detuvimos al sujeto, encontramos a la víctima en un estado prácticamente muy vulnerable, el rostro lleno de moretones, de lesiones, el abdomen, las piernas, estaba tendiendo un colchón, había
baldes con sus necesidades físicas, fisiológicas, al lado de ella un olor putrefacto, comida por el suelo, basura por el suelo, y nos encontramos en esas condiciones. La médica forense la examinó y también nuestra psicóloga del Ministerio Público de turno toda la noche le estuvo haciendo la contención correspondiente. La forense dictaminó que son lesiones nuevas y antiguas. O sea, estamos ante un hecho, y también me dijo la señora que desde hace tiempo, bien así, desde hace 1 año y medio que comenzó prácticamente las relaciones así. Estamos en un hecho de violencia familiar que con síntomas sistemáticos ya que se da a través del tiempo. ¿Verdad? El nombre era Darío Núñez, el de la pareja, el de la persona que quedó detenida. Sí, Darío Núñez, tiene 40 años. 40 años. Rubén Darío Núñez Brunner creo que era, si no me equivoco. Él fue detenido, ahora está siendo indagado en la fiscalía por el hecho punible de... Fue indagado ya, perdón, por los hechos punibles de violencia doméstica, violencia familiar, perdón, coacción y privación ilegítima de libertad. Ya se ha presentado la imputación. Bueno, tremenda esta historia. Lo que me preocupa es que, en cierta manera, la autoridad policial tuvo ese primer contacto de auxilio por parte de algunos transeúntes que filmaron el episodio, de que bien podría haber sido la primera instancia para auxiliar y ayudar a esta mujer que, en cierta manera, estaba pidiendo desesperadamente asistencia. ¿Qué pasó? No pasó nada. Gracias a los medios de comunicación que se hicieron eco de la publicación en el Facebook, este señor, el fiscal B, denuncia, intervienen, y ¿de qué manera la encuentran? Con rastros de golpes en el rostro, no creo que haya cambiado mucho el domingo, hasta el fin de semana hasta ahora, en el abdomen, en las extremidades, y termina confesando cuando ve que hay autoridades que realmente la van a cuidar y proteger, termina confesando que era víctima sistemática de hechos de violencia y que vivía en la inmundicia. Eso es lo que me preocupa, de que hubo un contacto con una autoridad que la pudo haber protegido, pero dejó pasar. Carlos, acá hay un tema también muy importante. Si la policía considera que así nomás luego es en los casos de violencia, ¿cuál es la primera instancia donde una persona víctima de violencia puede, a dónde puede recurrir? A la policía. ¿A dónde puede pedir ayuda? A la policía. Entonces pedimos ayuda a los transeúntes, a los peatones, saquen sus teléfonos, empiecen a grabar como primera instancia. Si es que la policía considera que así nomás luego ocurren las cosas. Claro, como el caso de esta mujer que estaba siendo también golpeada, recordarán ustedes hace unos días nada más en un conocido shopping. Sí. Y evidentemente es la única manera, porque hubo una presión mediática, porque Frutos, la actriz, publicó y increpó, y los medios se hicieron eco. Por eso se supo y se reveló que había sido, que las hijas incluso de este hombre ya estaban viviendo con la abuela porque era sistemáticamente víctima de abusos. Y se repite el mismo patrón, Carlos. Sí. Hombres violentos que ya tenían acostumbrado ese sometimiento de la víctima. Por ejemplo, en el caso del shopping la agarraba así, discretamente, obviamente, porque era un lugar público, pero la agarraba del pelo. Y en este caso también existe un sometimiento psicológico, evidentemente, si la lleva hasta la comisaría y le obliga a decir, no, está todo bien ya entre nosotros. Sí. A ver, Fernanda, adelante. Ahora, un último dato nomás. Lo que nos decía fuera de micrófono también el fiscal, incluso en redes sociales, ya veía, estaba corriendo la versión de una de las hijas que hizo la denuncia anoche o ayer en horas de la tarde, que mueve también un poco el avispero para el fiscal que va y hace el allanamiento. Este hombre hoy día detenido ya con pedido de prisión preventiva, aparentemente fotografiaba a la mujer. Por si no fuera poco ya tenerla en una piecita monoambiente con un balde a su lado, sin ni siquiera poder ir al baño, por ejemplo, algo básico. Meses atrás ya se dieron situaciones en donde este mismo hombre, Rodolfo Darío Núñez, fotografiaba a su pareja, material pornográfico estamos hablando, compañeros, y difundía y mandaba desde el propio teléfono celular de la víctima. Él mandaba esos materiales a sus propios familiares. Imagínense a qué nivel estaba llegando
el sufrimiento de esta mujer también. O sea, eso y todo se va a tener en cuenta también por parte de la Fiscalía al momento de realizar el procedimiento, ya hablando por la denuncia y sobre la denuncia por violencia que se da también. Yo creo que la policía, y con todo respeto al señor comisario ahí, en sentido quizá habrá tenido la muy buena intención en su momento, pero hay que replantear el tema del protocolo e instruir a nuestros oficiales y suboficiales como primer contacto con víctimas de hechos de violencia, saber oler, así como ellos le huelen a los delincuentes, saben que el tipo está en cosas raras, también necesitan tener la capacidad para oler e intuir de que esa persona es víctima de violencia intrafamiliar y no simplemente pasarle la mano y dale maestro, gracias, chao. Había sido 2 meses después víctima de homicidio, feminicidio, en serio. Intentar también que ellos tomen conciencia y sepan detectar, recurrir, porque a la primera institución en la que se llama ante un hecho de violencia, de delitos o de auxilio, es tu policía, pero si el policía no te extiende la mano, al final... Se supone también, Carlos, que en algunas comisarías se tiene unidades especializadas entre comillas, para poder tratar estos casos. Pero sin embargo, realmente esto evidencia que nos hace falta, pero muchísimo todavía. Andy, y esta no es una crítica a la policía, es un pedido a todos los uniformados, por favor, protejan a las víctimas que están todavía en ese lugar de violencia. Y finalmente, Fernanda, hace 2 días nomás salieron miles de mujeres de la costanera, por favor, no nos sigan matando. Claro. Entonces tomemos conciencia y ellos que tomen conciencia de lo importante que significa su uniforme y su participación dentro de la estructura civil para proteger a estas mujeres víctimas de violencia. Fernanda, gracias por tu tiempo. Gracias por este reporte. Un último punto. Sí, por favor. Antes que nada, hay que tener en cuenta el tema del círculo de violencia. Una mujer a la cual le cuesta en algún momento salir también de esa relación sentimental que tanto le está afectando. Claro, pues son víctimas, sometimiento, víctimas. Gracias, Fernanda. Buen resto de jornada. Gracias también al señor comisario por su tiempo. Ya regresamos. Qué loco estamos, Tremendo. Este caso ocurrió en Itagua hace algunas horas, nada más, el día de ayer. Hay un muerto, hay otra persona está gravemente herida. Se desenfundó una pelea, una discusión entre vecinos, termina así, en una matanza tremendamente. Las imágenes son muy fuertes. Hola, Leila, ¿cómo te va? Buenas ¿Qué tal, tardes. Carlos? ¿Está detenido el hombre, Leila? Está detenido. ¿Sí? Él y prácticamente toda su familia. Hablamos de un conflicto que data ya desde hace años, incluso 7 años aproximadamente, porque los supuestos agresores serían miembros de la familia Mallorquín. Agresor en el sentido de la gente que disparó. La gente que disparó. Sí. Hablamos Mallorquín, de dos esos son- hermanos. Sí. Guillermo y Penélope. Ajá. Los que dispararon supuestamente contra estas personas. A ambas personas. Exactamente. Tenía tanto Guillermo como Penélope, ambos tenían armas. Ambos tenían armas de fuego. Supuestamente Guillermo le habría dado el arma a su hermana de calibre 22 Ajá, para porque se disparar, escucha ahí. sí, para disparar contra esta mujer, mientras él supuestamente disparaba contra la pareja de la mujer, en este caso. La mujer quien lamentablemente perdió la vida el día de ayer. Sí. Y el hombre que recibió, ven ustedes ahí en el suelo, está, y empieza, obviamente blureamos, cubrimos, porque son fuertes las imágenes, está en el suelo ya tendido y empieza a rematarle ahí. Él todavía no murió. Él está ahora en el Hospital Nacional de Itagua, Ajá. luchando por su vida. Hace unas horas también fue sometido a cirugía. Por recibe Así como que 4 o 5 impactos de bala ahí.
estando en el suelo. Realmente esta persona propinó varios disparos, fueron 2 impactos lo que le dio a la altura del abdomen. Y es por eso que se encuentra internado también ahora. La mujer recibió un disparo a la altura del rostro y es lo que le produjo la muerte, prácticamente a la altura del cuello. Y este problema data supuestamente desde hace ya un tiempo porque según lo que mencionaban es que la familia Mallorquín aparentemente era propietaria de varios terrenos ubicados ahí en la zona del barrio Mbocayatú de la ciudad de Ñemby. Sin embargo, hace unos años el INDERT había expropiado ese terreno. Sin embargo, esta familia dice que el INDERT nunca le pagó. Y ya posteriormente el Estado cedió estos terrenos a estas familias. Se formó la Villa Conavi 1, donde residían estas familias. Supuestamente, según lo que mencionan los vecinos, es que por esto se arrastra ya el conflicto. Entonces está metida la gente del INDER ahí. Porque si ellos dicen que el INDER le quitó a Leila para darle a Juan, vos le culpás a Juan porque se apropió de una propiedad tuya, pero en realidad el responsable es INDER que nunca te pagó a vos. Claro, pero en realidad no hay documentos que demuestren esto. Ya. No hay documentos que respalden lo que supuestamente dice esta familia, la familia Mallorquín, que... Pero eso está en las instancias pertinentes. Vos no podés porque tenés un conflicto o dirimir tus conflictos con alguien se fundando una norma. Pero evidentemente, gota tras gota, durante 7 años terminó en esta tragedia. Lo que decían los vecinos es que nadie podía pasar frente a la vivienda de esta familia, frente a la vivienda de la familia Mallorquín, porque ya eran agredidos por parte de la madre, por parte de los hermanos, ya recibían amenazas de un tiempo atrás, eran agredidos, incluso ya realizaron varias denuncias también en la Comisaría 21 Central, en la Fiscalía, según lo que mencionaban. No se intervino. Nunca se intervino y ayer tuvo un desenlace fatal, lamentablemente. Pero escuchemos lo que decía la fiscal Milena Basualdo cuando tomaba intervención en el caso. Sí, tenemos acá un caso de un homicidio doloso, del que resultó víctima la señora Belinda Rubira, de 40 años, y su marido, el señor Juan Manuel Villanueva, quien se encuentra en estado grave. Él no falleció aún. Y los autores son las personas que vivían en este domicilio, son hermanos, que todos se encuentran detenidos: Guillermo Mallorquín, de 22, y Penélope Mallorquín, de 24 años. Las circunstancias del hecho, y según comentan, son problemas de vecinos que ya de años vienen sobrellevando este tema de peleas constantes entre ambos. Esta familia con la mayoría de los vecinos. ¿Hubo denuncias previas con relación a estos hechos? Y me manifestaron que sí, que inclusive querella por amenaza en contra de estas personas. ¿Dónde ocurre el hecho, fiscal? El hecho ocurrió en la vía pública, acá a metros, donde se encuentra ahora personal trabajando en criminalística. ¿Se sabe si hubo una discusión previa? No hubo ninguna discusión, y ahora vamos a pedir el circuito cerrado, donde vamos a corroborar eso, confirmar. ¿Armas incautadas? Sí, nos constituimos acá en el domicilio y pudimos incautar un arma, un revólver calibre 22. ¿Se sabe cuántos disparos recibió la víctima fatal? Tengo entendido que recibió 2 disparos, y ahora el Ministerio Público se va a constituir al Hospital Nacional a hacer con el médico forense a corroborar eso, y si hubo orificio de entrada-salida y la trayectoria de la bala, y para incautar proyectiles en su caso. ¿Y cuál es el estado de salud del marido en este caso? Sí, recién me comuniqué con el Hospital Nacional y está en estado crítico. Bueno, ahí está lo que decía la fiscal, que fue bastante cuestionada también anoche por los vecinos, porque ya decían que varias veces realizaron las denuncias, sin embargo ella nunca tomó intervención. Hay 6 personas detenidas con respecto a este caso. ¿Quiénes? Los hermanos... responsables de los disparos. Exactamente, Guillermo y Penélope, como bien mencionábamos. También la mamá, Claudia Mallorquín, porque según lo que dijeron los vecinos, la mamá les incitó a los hijos, instigó a cometer exactamente, a que realizaran este hecho. Y también otros 2 miembros de la familia, quienes supuestamente intentaron evitar que la policía intervenga en la detención de estas personas, y también un taxista, porque supuestamente su vehículo iba a ser utilizado para que esta familia huya del lugar. No, un taxi que apareció ahí. Exactamente, por eso veíamos el taxi ahí. Ya. Y anoche se encontró una de las pistolas utilizadas, un arma calibre 32,
Y el día de hoy, mientras nosotros recorríamos ahí por la zona, también se produjo el hallazgo de la otra pistola. En este caso todavía no supieron determinar si era calibre 22 o 32. Se encontró el día de hoy, aparentemente se depositó en una cancha ahí del lugar. Pero vamos a escuchar también lo que decía en la entrevista esta mañana el comisario Hugo Oviedo. Esto que data de años inclusive, desde antes de la creación de CONAVI. Una familia muy antigua, esta gente de nuestra familia que son los supuestos autores, indicados como supuestos autores. Y que es la familia Mallorquín. Familia Mallorquín, exactamente. Familia Mallorquín es lo que ellos generalmente creaban zozobra, creaban problemas a la gente. Pero comenzaron con pequeñas discusiones, ¿verdad? Solo se discutían fines de semana. Y eso es lo que la gente quiere saber también, del por qué. ¿Por qué no le aguanta? No le aguanta a nadie, dice que les indican directamente a la señora, a la mamá de ellos. A la mamá de ellos, el señor es un señor trabajador que arregla sillones de cable. También tiene una hermana que trabaja en Itagua, en un centro comercial. Hay también un bombero entre ellos. Pero la señora se queda todo el día en la casa y no le aguanta a nadie, dice, ni criaturas no pueden pasar. Y así comenzó, ¿verdad? Todos los fines de semana nos llamaban, nos íbamos, mediábamos, ¿verdad? Y nunca llegó a mayores. Y esta vez ya sucedió lo que se temía, ¿verdad? Que tenían armas, había sido, y recibimos la llamada durante las 19 horas por ahí, nos fuimos y dicen que estos hermanos mallorquines llegaban a su casa a bordo de una motocicleta. Y la pareja herida, una fallecida y su pareja, estaban a pie muy cerca, son apenas 20, 30 metros una casa de la otra. Y entonces ahí se comenzaron a ofender nuevamente, con gestos, con palabras irreproducibles, groserías. Y ahí más enfocado, muy nervioso, había sido un arma en su cintura este muchacho mallorquín. Y según la gente, ¿verdad?, que sacó de entre su bolsillo, tenía en bolsitas los cartuchos, en bolsita de hule. Y ahí comenzó a cargar y después se fue a pelearse con su vecino, ¿verdad? Se fue a pelear, se fue a dispararle. Y también ahí intervino su hermana, que supuestamente tenía otra arma y que le disparó de un certero tiro, le acertó a la señora, a la afinada, y fueron auxiliados por vecinos. O sea, Guillermo Mallorquín es el que le habría disparado a Juan Manuel Villanueva, el que está internado ahora. Así mismo. Y Penélope Mallorquín es la que prácticamente le ultimó en este caso, a Belinda Rubira. Así mismo, según los relatos de la gente, ¿verdad? Según los relatos de la gente. Y después fueron auxiliados por vecinos. Y ahí ya llegamos nosotros e intentaban huir a bordo de este taxi, que los vecinos le rodearon, atajaron, y ahí ya llegamos conjuntamente con el grupo Lince, con las patrulleras de la comisaría vecina, y procedimos a traerle, ¿verdad?, hasta la comisaría para el mejor procedimiento, como aprendido ya. Bueno, ahí está entonces lo que menciona el comisario de todo lo que había ocurrido ayer. Hablamos de Belinda Rubiera Villordo, una mujer de 40 años, es la que perdió la vida, y su esposo Juan Manuel Villanueva es el que se encuentra luchando por su vida en este momento. 4 hijos que quedan sin su hijo, sin su madre en este caso. En este caso, porque le va a tardar ese proceso de recuperación, quién los cuida, quién los alimenta mientras tanto. Y todavía su vida corre peligro, y la madre que terminó falleciendo. Qué triste la historia. Y según lo que nos decían los vecinos esta mañana, el señor estaba muy grave realmente en el hospital. Pero tratamos de conversar con los principales acusados por parte de los vecinos en este caso, con Claudia, la señora Claudia, que es la madre de los hermanos, ¿sí? Exactamente, y así también con Penélope, quien sería una de las que disparó. Veamos. Bueno, atención con esto, la información en desarrollo. Señala Angie la confirmación del segundo caso de coronavirus y podríamos tener más novedades esta tarde. Hay una conferencia convocada por Salud. Es la conferencia que daba también y el anuncio que hacía el ministro Julio Mazzoleni al respecto del segundo caso. Se trata de un hombre que ingresó a nuestro país desde Argentina, tiene 83 años
y según las informaciones, evidentemente con este factor de riesgo que está teniendo de una persona mayor, está teniendo ya un importante deterioro en su salud. Sí, vamos a ver cómo va evolucionando conforme van pasando las horas también. Escuchemos lo que decía más temprano el ministro Mazzoleni. El primer caso se encuentra en su domicilio, se encuentra en buen estado general, era prácticamente asintomático, está siendo monitoreado por la Dirección de Vigilancia de Salud, ¿verdad? ¿Cómo es la atención alimenticia que le da a esta persona? Bueno, él está en su domicilio, digamos, entonces no hay algo particular respecto al régimen alimenticio, ¿verdad? Él tiene todos los insumos, alguien le brinda esto, le provee esto. Sí, bueno, él ha sido instruido, como lo son todos los que están en aislamiento, de cómo debe darse eso, qué precauciones deben tener, y bueno, está en esa misma modalidad. El segundo caso es el que forma parte ya de la franja de riesgo, pues para las personas de tercera edad se habla de un 4% ya de posibilidad de mortalidad de la enfermedad. Hemos mencionado eso en varias ocasiones, es lo que se ve a nivel internacional. Quiero aprovechar esa pregunta que me hace, porque para poder transmitir al resto, a toda la población, que tenemos que seguir con estas medidas de protección, y lo digo, todos los grupos de edad, porque las personas jóvenes, las personas de mediana edad que no tengan estos factores de riesgo, actúan como una barrera para el resto. Entonces es fundamental realmente que todos trabajemos para poder proteger a las personas mayores, ¿verdad? Bueno, todavía no está la conferencia de prensa, esto fue en el Senado, lo tomaron ahí nada más al ministro de Salud, pero hay una conferencia de prensa pendiente, y dijo que iba a ser el protocolo de tratar de todos los días comunicar oficialmente la información. Claro, y ojo, Carlos, aquí manejamos información de la forma en que habría venido, la información de la zona en donde también viviría el señor, pero obviamente nos recordamos estos datos y dejamos a las autoridades que confirmen esto y que difundan las informaciones a nivel oficial para no entrar en cualquier tipo de especulación o rumor. O psicosis, que también genera eso. Claro, hablamos también de 25 casos que están como sospechosos por coronavirus y otros 100 que tuvieron de alguna manera contacto, digamos, con estas personas que están teniendo ya casos positivos. Estos dos casos que estamos hablando ahora mismo. Vamos a ver entonces qué datos tiene para esta tarde ya el Ministerio de Salud. Nos vamos, gente. Gracias por la sintonía y buen resto de jornada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana.